por favor me comunican si ven la pantalla y escuchan mi voz para dar inicio al tema. Buenas tardes, gracias por responderme. Muy bien, entonces ya hemos dividido este tema de hemograma en dos grandes partes. La primera parte ya dimos la clase anterior y ahora nos concretamos a hablar de hemograma de la serie blanca. Antes de ya ir a la interpretación misma, es importante dar a conocer que en la práctica clínica se piden muchos análisis al laboratorio, ya sea de diferente índole, pruebas sean químicas, bioquímicas, a veces piden incluso radiográficas, inmunológicas, diferentes tipos de exámenes se solicitan en laboratorio. Sin embargo, en la práctica clínica general, se prefiere siempre emplear análisis de laboratorios que sean rápidos, que sean sencillos, pero sí precisos y específicos para tener ya una respuesta y una idea inmediata. Y los otros análisis, ya estudios mucho más complejos, ya van viendo en qué campo, en qué área los médicos, con el apoyo de un hemograma, de un análisis de laboratorio, ¿no? Es por esta razón que, si bien este examen de laboratorio, el hemograma es una prueba que tiene un valor diagnóstico relativo, sencillo, específico, una correcta interpretación en función de los hallazgos clínicos que encontremos, sabiendo interpretar, este análisis de laboratorio se transforma en una herramienta de mucha utilidad para el médico en su diagnóstico y pronóstico de las diferentes patologías. Por esta razón, el farmacéutico, repito, como profesional del área de la salud, es necesariamente importante que tenga conocimientos suficientes. Y ustedes que están en quinto año, están llevando hematología, están viendo bioquímica clínica y conmigo la interpretación, estamos fortaleciendo su conocimiento para que vayan al internado y sepan lo que están haciendo, cómo están manejando, qué es lo que tiene el paciente, qué más se puede pedir, con qué uno puede apoyarse con otras pruebas. Hemos visto pruebas de función hepática, pruebas de función renal. Ahora estamos viendo ya el mismo hemograma. Entonces, ¿qué nos ayuda? ¿Qué conocimientos? ¿Cómo tenemos que saber al hacer un hemograma? Tenemos que poder interpretar los resultados de estos análisis clínicos de laboratorios. Hay que conocer qué técnica se va a emplear, cuál es la mejor para más específica, más directa. Tal vez saber posibles interacciones que pueden tener entre los medicamentos que está tomando el paciente y las pruebas que se piden en laboratorio. Todos estos factores que están presentes en el paciente y que puedan hasta alterar un resultado. Por eso decirles, usted no puede hacerse un hemograma si se ha comido una pastillada noche antes, no puede hacerse estudios de lípidos, colesterol, no puede, mejor haga una dieta, cuídese, incluso para hacer una prueba se dice un ayuno de 24 horas según la especialidad, pero siempre recomendando o qué está tomando para ver que no alteren la interpretación de los resultados en laboratorio. Entonces, hay que analizar cuidadosamente qué técnicas se están siguiendo y qué es lo que pide el médico para interpretar de manera cuidadosa y precisa los resultados. Los exámenes de laboratorio, sabemos, son útiles para diagnosticar, para pronosticar las enfermedades del paciente, pero también tienen gran utilidad en la evaluación de la efectividad y seguridad
de un tratamiento farmacológico. ¿Cómo le está yendo después de haber hecho un tratamiento de un tiempo, 3 semanas con antibióticos? ¿Ha mejorado? ¿Cómo está su hemograma? ¿Sigue la leucocitosis? Entonces uno va viendo, ya comparando. Entonces, si bien es útil para el diagnóstico, primero hasta para la detección de una enfermedad, para el diagnóstico, pronóstico de enfermedades, también sirve en gran medida para evaluar la efectividad y la seguridad de un tratamiento farmacológico. Las alteraciones, ya hablando de la serie blanca, pueden observarse claramente en diferentes situaciones. Sobre todo, vamos a ver en las enfermedades hematológicas, también se ven en procesos infecciosos e inflamatorios y en las neoplasias. Entonces vamos a ir viendo, a medida que vayamos hablando, en qué casos se presentan disminuidos o en qué casos se presentan alterados estos análisis. Siempre empiezo con una parte de la génesis, ¿no? Génesis, la hemopoiesis de todo el hemograma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, de un modo general. Y hemos visto de la eritropoiesis, la clase anterior, hemos dicho que la célula madre pluripotencial es aquella que da lugar tanto a la célula madre unipotencial, y esa célula madre unipotencial ya va a ver si va a formar glóbulo rojo o glóbulo blanco, ya va a diferenciar la célula madre unipotencial. Y hemos visto que la célula de la médula ósea, estimulada por la hormona de la eritropoyetina, es la que produce, empezando del proeritroblasto, va madurando al ortocromático, policromático y así sucesivamente al reticulocito. Y hemos explicado, el núcleo se condensa, el citoplasma se llena de hemoglobina, el núcleo se condensa y se expulsa formando el hematíe maduro, y hemos estudiado esto. Una vez que se ha formado el hematíe, ya vemos la serie roja. Ahora vamos a hablar de la serie blanca, pero esta está dividida también a partir del mieloblasto. Estos van a dar lugar a formar a los granulocitos, el mielocito neutrófilo, el mielocito eosinófilo y el mielocito basófilo, que luego de madurar van a formar neutrófilo, eosinófilo, basófilos polinucleares respectivamente. Pero esta es la parte de los granulocitos. Hay otra parte donde se forma, vamos a ver, de las plaquetas, sabemos a partir de la célula madre unipotencial, el megacardioblasto va madurando hasta formar la plaqueta madura. Nosotros hoy vamos a hacer hincapié en la leucopoiesis ya únicamente, que es el proceso que corresponde a la generación de los leucocitos, que son los glóbulos blancos, que desde luego se llevan a cabo en la médula ósea. Hemos dicho hace rato, empieza con el mieloblasto, ¿no es cierto? Hemos indicado que luego va formando a medida que madura la parte de los promielocitos. Los mielocitos, ya sea según el tipo de granulocito, será basófilo, eosinófilo o neutrófilo ya maduro. También hay otra parte a partir de los linfoblastos, que madurando va a dar el linfocito maduro, monoblasto, que va a ir también madurando, formando el monocito maduro. Entonces, de esa manera vamos nosotros, paso a paso, de esa manera vamos teniendo las diferentes formas de los leucocitos. Muy bien. Estamos dividiendo la leucopoiesis en 3 grandes grupos. Un grupo, los mieloblastos, donde se forman los granulocitos. Otro, el linfoblasto,
donde va a dar únicamente la formación al linfocito y otro a partir del monoblasto, el monocito maduro. Bien, vamos a hablar, para empezar a estudiar a la serie blanca, vamos a dividir en dos grandes grupos. Un grupo, el primero, que está relacionado directamente con la respuesta inmunológica de los linfocitos y las células plasmáticas, cuya función de ellos es reconocer y responder rápidamente al antígeno extraño. Los linfocitos y las células plasmáticas son aquellos que van a reconocer y van a responder ante la presencia de un antígeno extraño con la producción de anticuerpos. Esta es una inmunidad humoral mediada por los linfocitos B, o puede ser más bien por un efecto citotóxico, que se refiere a una inmunidad celular ya mediada por los linfocitos T. En este segundo grupo de los linfocitos vamos a indicar que están los monocitos, están constituidos por los monocitos, los macrófagos y los granulocitos. Muy bien. ¿Quiénes son los granulocitos? Y hemos dicho y hemos indicado de dónde derivan, de esa célula unipotencial primitiva, indiferenciada, stem cell unipotencial, que va a formar, primero se va a dividir, se va a diferenciar y madura en diferentes compartimentos, proliferativo, madurativo, de almacenamiento, y va a ir formando tres tipos de granulocitos. Los neutrófilos, que junto con los monocitos son los encargados de la fagocitosis, los neutrófilos. Los basófilos, estoy hablando de los granulocitos. Los neutrófilos, basófilos y eosinófilos son los granulocitos. Los neutrófilos están encargados de la fagocitosis junto con los monocitos. No se olviden. Los basófilos mayormente están involucrados en reacciones alérgicas con la participación de la inmunoglobulina E, los basófilos. Y los eosinófilos también están relacionados, pero con mecanismos de hipersensibilidad y de captura, formando el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces estamos explicando qué hacen cada uno de estos granulocitos. Los neutrófilos son barrera defensora, junto con los monocitos son encargados de la fagocitosis. Los basófilos están involucrados en reacciones alérgicas con la participación de la inmunoglobulina E, y los eosinófilos también reaccionan frente a mecanismos de hipersensibilidad y de captura, formando esos complejos antígeno-anticuerpo. Y hemos hablado de los granulocitos. Tenemos granulocitos maduros, neutrófilos. Estos son los segmentados, hipersegmentados. El eosinófilo ya conocen, parece con una puntuación tipo frutillita, un granulocito eosinófilo. Y el basófilo con su punteado basófilo azul es el granulocito basófilo, que ustedes tienen que saber reconocer como su fotografía en el recuento diferencial para no equivocarse y poder dar un buen informe. Y se los ve. Si ustedes saben hacer un buen extendido, cabeza, cuerpo y cola muy bien extendido, la muestra y teñido muy bien, según el método, ustedes van a poder ver y diferenciar los granulocitos típicamente. Neutrófilo, aparte es el callado tiene forma de bastón, eso pero se ve en las formas inmaduras. Los maduros estoy mostrando en esta diapositiva. Este es el eosinófilo y este es el basófilo. En la serie blanca seguimos hablando ahora de los monocitos. Estos están poco tiempo en la circulación, de 2 a 3 días. Rápidamente pasan a los tejidos, donde se convierten en macrófagos tisulares. Y hemos dicho, ¿no? Junto con los neutrófilos, formando así la primera línea defensiva de nuestro organismo, los monocitos. Los linfocitos
son producidos por el sistema histolinfocitario, por los ganglios y otras formaciones linfáticas como las amígdalas. Vamos a indicar así el tejido linfoide, ¿no? Va a formar el linfoblasto y de ahí recién se va a formar el gran linfocito o el pequeño linfocito. ¿Dónde son producidos? En el sistema histolinfocitario, generalmente en los ganglios, en las formaciones linfáticas como las amígdalas. En este grupo voy a indicar el monocito, se ve así bonito, con un núcleo grande, denso. No se confundan, este es un monocito. Estos son monocitos. Y aquí, como más pequeño, como un lunar, es el linfocito, ¿no? Muy diferente. Tienen que saberlos reconocer. Al hacer el análisis de la serie blanca, generalmente dividimos también en dos etapas. Por una parte, el recuento leucocitario y por otra parte, el análisis del frotis o extendido, donde se va a hacer el recuento diferencial. Para hacer este recuento les he dicho que tienen que hacer un hermoso extendido, cabeza, cuerpo y colas, tienen que saber hacerlo muy bien para poder ver así bonitas los diferentes granulocitos, monocitos, linfocitos. Vale la pena entonces, vamos a ir hablando del recuento de leucocitos. En reposo en un adulto normal, las cifras van desde 5.000 a 7.000 células por milímetro cúbico. Pero en algunos, a veces el rango da desde 4.800, 900, pero este es casi un valor estándar, de 5.000 a 7.000 células por milímetro cúbico. Se dice que ya hay leucocitosis cuando las cifras son superiores a 10.000 células por milímetro cúbico. Y se dice que hay leucopenia cuando las cifras son menores a 5.000 células por milímetro cúbico. Entonces ya estamos sabiendo cuándo hay leucocitosis por encima de los 10.000. Te piden análisis. Vamos a entrar a una apendicitis. Quiero que me hagas un hemograma. ¿Cuánto es su recuento de blancos? Está en 6.000 células. Oh, no debe ser un apéndice, no hay infección, no hay leucocitosis. ¿No? Para que sea leucocitosis está por encima de los 10.000 células por milímetro. Leucopenia por debajo, cifras menores a las 5.000 células por milímetro. Y la ausencia de los neutrófilos, de los granulocitos, se llama eosinófilos, o la ausencia se llama agranulocitosis en la sangre. O sea, la ausencia de granulocitos en la sangre se denomina agranulocitosis. Ya. Estamos claros, estamos partiendo simplemente con valores normales de leucocitos y por encima leucocitosis, por debajo leucopenia. Ausencia de los granulocitos, agranulocitosis. Tenemos que saber hablar con esa terminología. El recuento se hace, ustedes saben, en la cámara de Neubauer, aunque ya ahora lo hacen el conteo de diferente forma, y van a ver acá en un extendido haciendo su recuento diferencial tan bonito. Miren acá, este es el callado basiliforme, tiene la forma de un callado. Es un granulocito inmaduro, un neutrófilo inmaduro. Tiene la forma de un callado o bastón. Aquí está la frutillita que decimos, el eosinófilo. Miren qué bonito el neutrófilo con su multilobulado. El basófilo, su punteado azulado. El linfocito como si fuera un lunar y más grande el monocito, para no confundir de ninguna manera. Así de lindo se ve en un recuento diferencial cuando se hace un buen extendido. Así tienen que ir reconociendo, haciendo su recuento diferencial y su recuento de leucocitos en esta cámara de Neubauer. Perfecto. Hasta ahí estamos. Seguimos. Para hacer el recuento diferencial, verán si está
un segmentado por campo, van haciendo su recuento y expresan en porcentaje. Este es el linfocito. Aquí está defectuoso el monocito, es más azulado, ¿no es cierto? Este es el eosinófilo como frutillita, ahí está el callado o bastón y este es el punteado basófilo. Un poco tal vez en la tinción ha fallado porque hace rato estábamos viendo más lindos los diferentes granulocitos. Seguimos en la terminología. Los términos como neutrofilia es por encima de los valores normales, neutropenia por debajo de los valores normales, linfocitosis cuando está por encima y linfopenia por debajo, monocitosis por encima y monocitopenia por debajo. Eosinofilia, valores normales por encima de lo normal en el recuento diferencial y eosinopenia por debajo. Se emplean para indicar entonces los términos neutrofilia, neutropenia, linfocitosis, linfopenia, monocitosis, monocitopenia, eosinofilia, eosinopenia. Se emplean para indicar aumento o disminución en el recuento absoluto de las células respectivas, en el recuento que se haga. Bien, ya estamos aprendiendo, recordando, si ya saben, muy bien, porque vamos a hablar a continuación simplemente con esta terminología. Análisis de la serie blanca. Hay factores que alteran el cuadro leucocitario normal y a veces puede ser alterado por la edad. Vamos a ver, en los recién nacidos están aumentados los leucocitos, vamos a ver. Cuando uno hace la actividad física también hay mucho neutrófilo, están aumentados los leucocitos. Vamos a ver en el embarazo cómo está en situaciones de estrés. Entonces, estos alteran un cuadro leucocitario normal, pero no nos podemos preocupar. Se ve a la paciente por el embarazo o ha cosido con mucha fuerza una cuadra y hay cualquier cantidad de neutrófilos están aumentados, hay una ligera leucocitosis, pero influye, altera un cuadro leucocitario normal, la edad, la actividad física, en estados fisiológicos del embarazo, en los niños también, la situación de estrés. Miren, en la infancia y adolescencia, la proporción de linfocitos y neutrófilos es diferente que en el adulto. Ya en la infancia, cuando hay infección, varía. Cuando hay infección, vamos a ver más adelante, están aumentados los linfocitos y no tanto los neutrófilos. En cambio, en el adulto, cuando hay infección, están aumentados los neutrófilos. Por eso estoy diciendo, en la infancia y adolescencia, la proporción de linfocitos y neutrófilos es diferente a la del adulto. Miren aquí, el recién nacido presenta 15.000 leucocitos por milímetro cúbico y lo normal era de 5.000 a 10.000, pero no por eso vamos a decir que está con infección. Esta cifra va estabilizándose en las 2 primeras semanas de vida, llega a 8.000, 7.000, va estabilizándose de 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, ¿no? En las 2 primeras semanas se va normalizando. En el embarazo, los neutrófilos se elevan, los linfocitos se mantienen en valores normales, ¿ya? Están variando ya el cuadro leucocitario. Entonces, cuando está embarazada, tiene ligeramente elevados los neutrófilos, sin embargo, los linfocitos se mantienen en valores normales. La actividad física moderada aumenta el recuento de leucocitos. Un ejercicio intenso, una carrera fuerte de una cuadra, origina el aumento de neutrófilos hasta un 80-90%. Su normal está casi en un 60%, no más de 40 a 60, pero cuando corre una cuadra, trota a toda velocidad, se hace el recuento, puede llegar hasta un 90%.
Estos son factores que alteran un cuadro leucocitario normal. Entonces, hemos dicho en la niñez y en la adolescencia, los linfocitos y los neutrófilos no son iguales como la del adulto. En el embarazo, los neutrófilos están elevados, los linfocitos se mantienen. Cuando uno corre, hace una actividad física, hace ejercicios, hace taibó, aumentan los leucocitos. Y si corre con mucha fuerza, los neutrófilos llegan hasta un 90%. Así estamos explicando con ejemplos. Estamos interpretando los resultados. Si es persona embarazada, si ha hecho una actividad física intensa. Alteraciones de la serie blanca. Seguimos, pero aquí ya estamos hablando de la leucocitosis. Aquí no hemos dicho todavía que hay leucocitosis, solo hemos dicho que se elevan, hay ligeramente, aumenta el recuento de leucocitos, ligeramente por una actividad física moderada. También con ejercicio intenso aumentan los leucocitos y sobre todo los neutrófilos hasta un 90%. Pero ahora, ¿cuándo se presenta leucocitosis? Por encima de las 10.000 células por milímetro cúbico. ¿Cuándo? Por distintos mecanismos, como la desmarginación o liberación desde las reservas de la médula ósea, que estás liberando muchas células, o en respuesta al estrés, o mayormente por procesos infecciosos, inflamatorios, o después de la administración de algunos medicamentos, sobre todo por los corticoides. Por estas situaciones se puede producir la leucocitosis, desmarginación o liberación desde la médula, o porque está estresado, o ya porque sufre un proceso infeccioso, o porque está recibiendo algunos medicamentos, sobre todo los corticoides. Ahí se presenta alteración de la serie blanca con leucocitosis. Ahora vamos a la parte más importante todavía. Esta leucocitosis, queridos estudiantes, en el adulto, la mayoría de las leucocitosis son a expensas de los neutrófilos. Hace rato les dije que hay diferencia entre el niño y el adulto. En el niño, cuando se presenta una leucocitosis, es a expensas de los linfocitos en el niño. En cambio, en el adulto, cuando hay leucocitosis, es a expensas de los neutrófilos en el adulto, ¿ya? Ahora, ¿por qué causas puede haber la leucocitosis con elevación de neutrófilos? No solo es porque ha corrido con toda velocidad una cuadra, ya puede ser, además de esos ejercicios intensos, además de su estrés, lo que preocupa es que presenta infecciones, pueden ser de tipo bacteriana, fúngicas, parasitarias o algunas de tipo viral. También por cetoacidosis, eclampsia, falla renal aguda o por algunas inflamaciones, procesos inflamatorios, si ha sufrido quemaduras o presenta una necrosis tisular por infarto pulmonar o infarto del miocardio. Aquí les voy a mostrar una leucocitosis periférica. Estoy hablando, pónganse, leucocitosis en el adulto. Mayormente esta leucocitosis va acompañada de aumento de neutrófilos, ¿no? Entonces, a expensas están elevados también los neutrófilos. Neutrofilia, están elevados los neutrófilos. ¿En qué situaciones? No solo por el ejercicio extenso, no solo por el estrés, sino también por muchas infecciones de diferentes tipos, bacterianas, fúngicas, parasitarias e incluso algunas virales. También en procesos de cetoacidosis, en la eclampsia, falla renal aguda, procesos inflamatorios, quemaduras, necrosis tisular
por un infarto pulmonar agudo o un infarto de miocardio. También está, aquí les voy a mostrar, miren este acné tan terrible, está infectado, hallazgos de laboratorio. A esta paciente se le ha sacado una muestra para hemograma y además ha pedido velocidad de eritrosedimentación. Está acelerada porque hay un proceso infeccioso. Se ve una leucocitosis periférica, ¿ves? Con neutrofilia, está aumentando, hay una infección. Y en recuento de leucocitos están oscilando por encima de los 10.000 hasta los 20.000 células por milímetro. Le ha venido un absceso por sus granos en la piel y le han pedido un hemograma con la eritrosedimentación acelerada, aumentada, velocidad de eritrosedimentación, leucocitosis con neutrofilia, donde un recuento está llegando casi a los 20.000, 15.000, 18.000 células por milímetro cúbico. ¡Qué terrible! Siguen alteradas el recuento de la serie blanca por la leucocitosis, no solo por las infecciones, como hemos dicho, bacterianas, parasitarias, víricas, no solo por todo lo que acabamos de ver, hay otras enfermedades mieloproliferativas a causa de hemorragias agudas o cuando se ha dado algunos medicamentos, como ser epinefrina, litio, o se les ha dado corticoides o intoxicaciones por plomo. Ya está aumentado los leucocitos en enfermedades mieloproliferativas, en hemorragias agudas, por medicamentos, epinefrina, litio, corticoides o por intoxicaciones por plomo o por un esfuerzo intenso, ¿no? Hemos dicho. Ahora, en la mayoría de las infecciones bacterianas, porque hemos dicho cuando se presenta leucocitosis, en infecciones bacterianas, también por hongos, por parásitos, por virus, por otras patologías, falla renal aguda, procesos inflamatorios, quemaduras, todos hemos hablado, y hasta hemos dicho enfermedades mieloproliferativas, hemorragias agudas, por medicamentos. Cuando das litio, epinefrina, corticoides, se produce leucocitosis. Cuando estás intoxicada por plomo también. Pero esto, tomen atención, en la mayoría de las infecciones bacterianas, donde se observa la leucocitosis, también está elevado los neutrófilos, hay neutrofilia, linfopenia, disminuyen los linfocitos. Y lo que caracteriza al médico es la desviación a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que en el recuento diferencial hemos encontrado formas inmaduras de neutrófilos que son los callados. Eso nos ayuda a decir que es una infección mayormente de tipo bacteriana, que está caracterizada ¿por qué? Por leucocitosis, neutrofilia, linfopenia y desviación a la izquierda. Muy importante, eso tienen que saber muy bien. Además, se presentan algunas, no muchas, formas inmaduras como son los callados. Mielocitos, metamielocitos o juveniles, no, muy rara vez pasan a la sangre. Eso ya en enfermedades hematológicas, en leucemias, muy rara vez se ven en la sangre, ¿no? Ahora, cuando ya se ha tratado el paciente en la etapa de remisión de la infección, desaparece la desviación a la izquierda, ya no hay callados, más bien aparecen un poco eosinófilos, ya aumentan los linfocitos porque había linfopenia, ya hay monocitos. Esa es en la etapa de remisión. Yo pregunto esto en el examen, queridos estudiantes, ¿no? En la convalecencia, y esto le sirve de ayuda al médico, se pone más contento al ver, ya hay eosinófilos, ya hay linfocitos, ya hay monocitos, y más bien disminuyen los leucocitos. Hay tendencia a la leucopenia, ya no está por encima de los 10.000, ya se está normalizando los leucocitos. En la convalecencia aparecen eosinófilos levemente, linfocitosis, ya hay linfocitos con monocitos y con tendencia a la leucopenia.
Todas estas variaciones para el médico es un buen pronóstico porque está cediendo al tratamiento de esa infección bacteriana. Muy bien. Ahora, quiero decirles otra cosa. Puede haber otra infección, pero la eosinofilia. Seguimos con leucocitosis. Estamos hablando de leucocitosis. Abundante leucocito por encima de los 10.000, pero con alto eosinófilo. Ya no estamos diciendo con alto neutrófilo, estamos diciendo con eosinófilo por encima de su valor normal. La eosinofilia es característica, hemos dicho, de los procesos alérgicos, las respuestas del complejo antígeno-anticuerpo, ¿no? Tales, ¿en qué caso está elevado los eosinófilos? En el asma bronquial, en la rinitis alérgica, en alergias por medicamentos. A veces uno reacciona con unas alergias terribles a la penicilina, a la streptomicina, neomicina, eritromicina, alergia a la heparina, alergias cutáneas, ¿no? Que se presentan y que uno tiene que correr rápido para ponerse un antialérgico rápidamente para calmar esta situación. Hay en un recuento, están aumentados los eosinófilos en procesos alérgicos. Los asmáticos en rinitis alérgica o por la administración de estos medicamentos se presenta elevado los eosinófilos. Pero presten atención, no solo por las alergias, por el asma bronquial, por la rinitis. Cuando están infectados con triquinas, en la helmintiasis, con esas larvas, entonces cursan los eosinófilos elevados en la parasitosis por helmintiasis y triquinosis. Miren, también cursan con eosinofilia las parasitosis, pero ¿de quiénes? Los helmintos y las triquinas. Cuando hay infecciones gastrointestinales, ligeramente están elevados los eosinófilos, y en la giardiasis y amebiasis están normales los eosinófilos. Presten atención de lo que les estoy diciendo. En la parasitosis, donde hay eosinofilia, es en helmintiasis y en triquinosis. Si es amebiasis y giardiasis, los eosinófilos están moderados dentro de valores normales. Así se presenta una alergia fatal y en un recuento se ve así las frutillitas, una barbaridad por encima de los valores normales, ¿no? Alergias cutáneas, donde a veces vienen hasta infecciones que van a ver cómo vamos a interpretar. No solo es aquí, como dice, eosinofilia, puede ser en rinitis, o una respuesta a un antibiótico, penicilina, streptomicina, neomicina, eritromicina, heparina. Puede haber otro tipo más complicado, no solo por la parasitosis, por helmintos y triquinas, que está elevado los eosinófilos. Les estoy diciendo que no están elevados cuando hay amebas y giardias, ahí está normal. Esto se observa terriblemente, pero hay infecciones como la lepra, la escarlatina, sarampión, varicela, meningitis tuberculosa, infección por herpes zóster. Aquí están elevados los eosinófilos, pero no solo están elevados los eosinófilos, ya es un proceso infeccioso. Entonces va a estar acompañado de leucocitosis, con una desviación a la izquierda. Entonces, pero cuando están aumentados los eosinófilos, va a ser herpes zóster, lepra, varicela, eso va a ser una infección donde se va a ver eosinofilia acompañada de leucocitosis y la desviación a la izquierda. Ahora, los basófilos, la causa más común de basofilia, este es más grave, aparte de las alergias que a veces acompañan en estos procesos alérgicos, hay ligera basófilos, ¿no? Pero basofilia aumentado en número mayor son en las enfermedades
mieloproliferativas. Presten atención, todo esto pregunto en el segundo parcial. La basofilia, y les voy a mostrar una diapositiva interesante en las enfermedades mieloproliferativas, como en la mieloesclerosis múltiple y en la leucemia mieloide crónica. Así, se ve abundantes, en este caso estamos hablando de los basófilos, basofilia, por encima de los valores normales, no solo en procesos alérgicos, hemos dicho al empezar, acompañadas de la inmunoglobulina E, así de sencillo, pero puede estar elevado en estas cosas terribles, en la leucemia mieloide crónica, donde van a sacar una muestra de la cresta ilíaca, de la médula ósea, van a sacar una muestra, una biopsia, van a hacer su extendido y van a ver así terribles a los basófilos, este punteado basófilo en un extendido. En la leucemia mieloide crónica están aumentados los basófilos. También hemos dicho que está aumentado en la mieloesclerosis múltiple y en los procesos alérgicos, pero por encima de lo normal es una alarma para el médico para hacer este estudio y ver si se trata de algo, un especialista para ver si se trata de algo mayor. Toman la muestra de la cresta ilíaca con la ayuda de una aguja de la médula ósea, hacen su extendido y observan los basófilos. Seguimos con leucocitosis, qué terrible, para estudiar con calma. Pero ya no es por el aumento del número de neutrófilos como hace rato, queridos estudiantes. Ahora es por aumento del número de linfocitos. Si bien hay aumento de leucocitosis, de leucocitos, pero ya no están acompañados de neutrófilos, sino más bien aumento del número de linfocitos. Son en los procesos virales. Se observa, vamos a ir viendo poco a poco, en la leucemia linfática, mononucleosis, hepatitis, tuberculosis, brucelosis, sífilis, coqueluche. Estamos viendo leucocitosis con linfocitosis. Entonces, en estos casos están aumentados, si bien están aumentados los leucocitos, también están aumentados los linfocitos. Por eso, a expensas del número de linfocitos, leucemia linfática, mononucleosis, hepatitis, tuberculosis, brucelosis, sífilis, coqueluche. Hay aumentos moderados de linfocitos, no como en estos anteriores, pero sigue la leucocitosis en la tirotoxicosis, en la enfermedad de Addison. Queridos estudiantes, es tan importante esta interpretación, es tan importante en estas patologías, las variaciones del cuadro leucocitario, estarán viendo, son un apoyo muy importante en su diagnóstico, porque les he dicho hace rato, especialmente en la infancia. En esta etapa, en la infancia, la leucocitosis está por linfocitosis, aumento de linfocitos, son infecciones víricas que dan a los niños y no hay aumento de neutrófilos como en las infecciones bacterianas se presentan en los adultos. Entonces hay que saber interpretar. Aumentos moderados, no mucho, de estos linfocitos. Los linfocitos son esos lunarcitos, ¿no? Esos redonditos que no se parecen tanto a los monocitos, son más chiquititos, con un núcleo más azuladito. ¿En qué enfermedades? Tirotoxicosis y enfermedad de Addison. Seguimos hablando de la linfocitosis.
las linfocitosis acompañadas de leucopenias. ¿Qué quiere decir leucopenias? Disminución de leucocitos. Hay a poco leucocito, pero mucho linfocito. Eso sí, leucopenia es en la fiebre tifoidea, en el paratifus, la gripe. En cambio, si son cuadros virales como la influenza, la rubiola, hay también aquí hay linfocitosis y moderada cantidad de leucocitos. Entonces, esta parte también hay que tener con mucho cuidado. Si hay harto linfocito y casi no hay mucho leucocito, entonces es la fiebre tifoidea. Al contar, casi no encontramos para hacer el recuento diferencial. Hay poco leucocito. Y al hacer el recuento diferencial, no se encuentran neutrófilos, mayormente son linfocitos. ¿Esto en qué caso ocurre? Linfocitosis acompañada de leucopenia en la fiebre tifoidea, el paratifus, la gripe. Pero si se trata de la influenza, rubiola, estos vienen acompañados de linfocitosis, pero con cifras ya moderadas de leucocitos. Y hay leucocitos. Seguimos hablando. Leucocitosis, proceso infeccioso, diferente. La endocarditis bacteriana, la malaria, el sarampión, rubiola, paludismo. Está aumentando los leucocitos en el Chagas, además de estar aumentando los leucocitos mal de Chagas, paludismo, rubiola, sarampión, vamos viendo. Procesos infecciosos como endocarditis bacteriana, malaria, sarampión, rubiola, paludismo, enfermedad de Chagas, cursan con monocitosis, aumento de monocitos. Ahora, acá quiero decirles algo muy importante. A mí me tocó en laboratorio, cuando trabajaba recién egresada en el laboratorio de la caja del chofer, hacer un análisis a un muchacho que se llamaba, un niño de 10 años llamado Iván, que estaba resfriado esta época de invierno con su chalinita en el cuello, viene a mi laboratorio, le tomo la muestra a este muchachito Iván, que nunca me olvido, de 10 años. Yo, así joven como ustedes, egresada, recién formada como bioquímica farmacéutica, con la mayor naturalidad le tomo la muestra como a cualquier paciente, hago mi extendido en la cámara de Neubauer y empiezo a contar los blancos y se seca mi cámara y he contado más de 40,000, 50,000. ¿Qué pasa? No puede ser. Vuelvo, cargo. Normales, solo ese paciente. Entonces agarro la muestra y me voy al laboratorio España, que era al frente, lo busco al doctor Calvo y le digo, doctor, hágame este análisis de este niñito que según el médico dice, resfrío, está con un resfrío, parece que tiene. Me dice, bueno, llevo el frasquito con la muestra y ¿qué has visto vos? Me dice el doctor Calvo. El doctor Calvo, le digo, he visto una barbaridad, una leucocitosis terrible, y en mi recuento todo lo veo eosinófilos. Sonríe, era un hematólogo especialista hace 3 meses o 2 meses que ha fallecido, el mejor hematólogo de Cochabamba, Remberto Calvo, del Laboratorio España. Me dice, que venga el niño mañana, yo voy a empezar desde la toma de muestra para tener mayor seguridad. Entonces pido a la señora por teléfono que vuelva el niño, la señora molesta, me dice, va a ir conmigo, yo le voy a llevar y le vamos a repetir el análisis. ¿Cómo le duele a mi niño? Otra vez le van a pinchar. ¿Qué ha hecho? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no me lo va a hacer los análisis? Señora, por favor, le pido, vamos al Laboratorio España. En el Laboratorio España toman la muestra del niño y la misma mañana me reporta el doctor Calvo y me dice,
esta paciente tiene que venir a hablar conmigo. Yo estoy mandando el informe a su pediatra, que era el doctor Fabiani, el informe. Se trata de una leucemia. Lastimosamente este niño tiene leucemia. Yo me arrebaté y me acuerdo siempre, queridos estudiantes, así jovencita de la época de ustedes, porque he salido bastante joven y ya enfrentado con estas patologías. Contaba y no pasaba los 40.000, pasaba y nunca se secaba y nunca acababa de contar. Entonces, en leucemias y linfomas se observan grandes variaciones de este cuadro leucocitario. Una leucocitosis gasafal, donde las neutropenias y las leucemias agudas con un recuento leucocitario aumentado o disminuido. A mí me tocó el aumentado con cifras de 100.000 a 500.000 células por milímetro cúbico y con muchas formas inmaduras, muchos eosinófilos. Entonces, esto alarma y nosotros no podemos decir qué tipo de leucemias, nada. Van a hacer sus especialidades, sus maestrías en hematología, y son los hematólogos, los especiales, los que tienen que tratar estas leucemias. Seguimos ahora estamos pasando de la leucocitosis, ahora vamos a hablar las leucopenias. ¿Qué quiere decir? Por debajo de los 5.000 células por milímetro cúbico. Poco leucocito, leucopenia, acompañadas generalmente de neutropenia, poco neutrófilo. La causa más frecuente de leucopenia es que también es poco neutrófilo. Y los mecanismos que se deben a las leucopenias es que la médula no está respondiendo, una producción reducida o inefectiva, o un aumento de la desmarginación, o tal vez una utilización acelerada, o por la presencia de un cuerpo extraño. Todo eso influye y se presentan las leucopenias con neutropenias por estas causas. Ahora vamos a hablar de leucopenias con neutropenias, que también son características de infecciones, pero ya como la tuberculosis, la fiebre tifoidea, brucelosis, mononucleosis infecciosa, hepatitis viral, malaria, y desórdenes hematológicos, como la médula ya no produce glóbulos rojos, glóbulos blancos, y le viene una anemia plástica por esa situación, ¿no? También quiero decirles, cuando uno se automedica, queridos estudiantes, hace tiempo atrás se daba antiinflamatorios, se daba mucho antibiótico y por una automedicación o mal uso de medicamentos se puede llegar a una anemia plástica. Tanto consumir estos antibióticos y antiinflamatorios, la médula ya no responde ni el estímulo de la eritropoyetina, nada, y ya no se genera, se produce leucopenia con neutropenia y caracterizada por una anemia plástica. Le hacen una punción en el esternón, sacan la muestra y no hay glóbulos blancos, rojos, se produce una anemia plástica. Puede ser inducida por fármacos o por agentes alquilantes, antimetabólicos, por antibióticos, por diuréticos, antiinflamatorios, e incluso los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero mayormente, queridos estudiantes, por antiinflamatorios y antibióticos. Yo he tenido un pariente que se ha automedicado, tenía hemorroides y disminuía mucho con antiinflamatorios, ananase, tetranase, tanderil, dolotanderil, ha sido eliminado porque eso ha ocasionado aplasia de médula y ha muerto ese paciente en 4 días con una leucopenia llamada neutropenia maligna por la causa de los medicamentos, sobre todo antiinflamatorios y antibióticos. Tomaba para
combatir sus hemorroides. La leucopenia, a veces en un campo no hay ni un leucocito, así se ve vacío, o apenas un eosinófilo, apenas un callado, apenas un segmentado o apenas un linfocito, pero así, incluso por campo vacío, no se ven glóbulos blancos, por eso es leucopenia, o un hito por campo, o después de 3, 4 campos. Este es un recuento diferencial de un leucocito en estos campos. Aquí apenas un eosinófilo, aquí apenas un segmentado, un linfocito o un callado. Las leucopenias acompañadas de monocitopenia, donde no hay nada de monocitos. Se presentan infecciones agudas, a veces también como producto del estrés, pero miren cómo es por la administración de glucocorticoides, miren por los medicamentos, cómo puede terminar uno y morir con una anemia plástica o desencadenar una leucemia mieloide aguda. Hay que manejar con mucho cuidado los medicamentos. En la anemia plástica, ¿qué pasa? La médula ósea ya no forma glóbulos rojos, ya no forma glóbulos blancos, ya no forma plaquetas. Es, como se dice, por causa de los antiinflamatorios, de los antibióticos, ha sido bloqueada la médula, ya no produce formas celulares blancas, rojas ni plaquetas, se debe a que la médula ósea no puede elaborar la suficiente cantidad de glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas y se produce una aplasia medular llamado anemia aplástica y el paciente ya no tiene muere porque ya no puede vivir así. Miren qué tema más bonito, pero muy complicado, ¿no ve, queridos estudiantes? Imagínense que les hubiera parcial con todo esto, se hubieran enloquecido, no hubieran tenido las notas que tienen. No estoy tan enojada, hay nomás buenas notas, regulares y malas, me han alegrado las notas excelentes. Yo les he hecho un examen moderado. El año pasado era terrible. Este año, no sé, he querido menos temas, examen, les decía, esto les voy a tomar, funciones de atención farmacéutica, y cuidado me pongan, identificar, resolver, prevenir y nada más. ¿Qué van a identificar? ¿Qué van a resolver? ¿Qué van a prevenir? Sus problemas amorosos, me van a poner problemas